12, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32 específicamente. Y mientras usted está buscando, porque no es un libro fácil de encontrar, está bien metido ahí en la medianía del Antiguo Testamento, quiero que sepan que al principio estuvo Eduardo, que también es uno de nuestros maestros, hablando sobre la importancia de discipularnos, porque por eso estuvimos discipulando en primera instancia, ¿sí? Bueno, no se me podía ir el pastor Rafa con la pastora Natalie, disculpen que no los lograba, voy a tener que usar lentes. También llegó la pastora Tami, así que estamos ya con el equipo completo. Gracias, pastores, gracias a ustedes. Su humildad de poder recibir también nos enseña muchísimo. Nunca se deja de aprender, ¿cierto? Nunca debe de dejar un pastor de aprender, porque también ese es el espíritu que va a poder transmitir. Así que si usted llegó allí ya, me gustaría que se ponga de pie, así le damos el respeto y el honor que la palabra del Señor se merece. Capítulo 12, verso 32. ¿Está allí? Bien, solo para precisar algo. Aquí está nombrándose por tribu cada uno de los guerreros del ejército de David. Bien, entonces tribu por tribu se va hablando de quiénes son, a la tribu que pertenecen, escuche esto, y también las habilidades propias de cada tribu, ¿cierto? Entonces, para que usted sepa, ese es el contexto. David está enumerando el ejército con el cual todos nosotros sabemos, él peleó grandes batallas. Si hay un ejército a considerar en estrategia militar, en batallas ganadas, el ejército de David se lleva a cualquier ejército por delante. Fue uno de los ejércitos más temidos sobre la tierra. Además, estaban incluidos allí esos 30 que al final usted se va a dar cuenta eran un poquito más, 37 valientes que hacían proezas cada uno de ellos. Pero a mí me llamó la atención este versículo, y quiero enfocar la palabra precisamente en lo que estamos llamados a celebrar el día de hoy, que es el liderazgo, ¿cierto? La influencia dentro de la iglesia, porque para eso nos preparamos. No vamos a pasar 4 años para llenarnos la cabeza de información sin poder bajar esto, aterrizarlo, ¿cierto? Poner la pelota en el piso para poder ser de bendición para la iglesia local y, por supuesto, donde quiera que Dios nos ponga. Tenemos la responsabilidad de ejercer influencia y de llevar adelante el liderazgo de la mano de la dirección del Espíritu Santo y, por supuesto, con los principios de la palabra de Dios. Entonces, si nos enfocamos en el verso 32, nos vamos a dar cuenta que aquí habla David, dice, de los hijos de Isaacar, que es uno de los hijos de Jacob, 200, oiga las características principales, o sea, eran príncipes de la tribu de Isaacar, no eran cualquiera, ¿cierto? Pertenecían a los príncipes. Eso quiere decir que eran parte de las casas paternas. En ese tiempo habían familias, y las familias tenían autoridades. Estaban los padres de cada familia, y dentro de ellos estaban los príncipes de cada familia. Y dice que de aquellos habían 200 hijos de Isaacar. Las características son las siguientes: entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Esa es la segunda característica. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esa es la segunda característica. Y lo tercero, y a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, tenían voz de mando, tenían voz de autoridad. Nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a sentarnos. Voy a hacer un sermón expositivo, y desde esta palabra es que voy a traer los puntos principales de este sermón. Si usted trajo apuntes, por favor, anote el título de la palabra: influencia. Eso es lo que voy a compartir el día de hoy. Influencia, liderazgo, capacidad de transmitir de parte de Dios dirección al pueblo. De eso estamos hablando. Ese es el liderazgo dentro de la iglesia. Por eso quiero compartir con ustedes esta palabra. Creo que hoy todos, desde el lugar en donde Dios nos pone, en el lugar en donde Dios nos posiciona, tenemos la responsabilidad de ejercer influencia. Y por eso es que estamos acá y atendimos al llamado de la formación bíblica, porque creemos que Dios nos está llamando a liderar, a poder ejercer cierta autoridad y influencia dentro de lo que hacemos en la iglesia, y por supuesto también en los lugares donde Dios nos da la oportunidad de estar trabajando, ¿cierto? Justo el día de ayer estuve en una reunión con varios líderes cristianos, y hacíamos este llamado tan importante a poder
entender que los profesores que están en diferentes lugares posicionados, maestros, ¿cierto? Profesores de colegios, tienen una gran responsabilidad de ser una cobertura y de ser un medio por el cual el Señor lleve una palabra. Esto también lo podemos denominar influencia. Todos entonces llegamos a esta conclusión, tenemos la posibilidad de ser influencia sobre otros desde incluso posiciones que aparentemente no nos llevarían a ser líderes, porque creemos que el liderazgo solo se ejerce desde el púlpito con un micrófono o cuando se nos da la oportunidad de enseñar o de guiar algún grupo, incluso dentro de nuestros trabajos. Quizás nosotros no reconocemos el liderazgo y no vemos que también tenemos la posibilidad de liderar aún sin ser, por ejemplo, pastor, sin ser un líder específico dentro de una iglesia. Yo quiero decir que los padres también tienen la responsabilidad de ejercer influencia sobre sus hijos y no necesariamente tendremos que ser líderes reconocidos para poder liderar, influir, marcar a las personas. Es nuestra responsabilidad también como iglesia liderar, influir, llevar la palabra de Dios en nuestro entorno. Y hoy es un gran tiempo, escuche, de oportunidad para ejercer influencia espiritual en cada lugar donde nosotros estamos. Si usted me acompaña al libro de Mateo, capítulo 5, desde el verso 13, oiga el llamado esencial de la iglesia, que es un llamado a influir, un llamado a liderar, a estar adelante llevando la palabra del Señor. Vosotros sois, que dice allí, la sal de la tierra. Si hay alguien que me pueda ayudar, porque dejé el sermón para que los hermanos de multimedia puedan ir pasando ahí eso, para que usted pueda ir anotando. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí habla de una pérdida de propósito, ¿cierto? La sal es para dar sabor. La sal también se usaba en la antigüedad para curar heridas, para detener hemorragias. De esto estuve hablando hace unos días atrás. Lo importante que es la iglesia para detener el desangrado que está viviendo el mundo. Nosotros estamos puestos por Dios para detener la corrupción, la muerte, ¿cierto? Todo lo que ha traído heridas al hombre a través del pecado. Pero también escuche lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Un segundo llamado esencial. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Levante su mano conmigo, diga: cuando yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, soy cambiado, soy una nueva criatura y no puedo esconder lo que Dios hizo en mí. No se puede. La Biblia dice que es tal el impacto, es tan poderoso el cambio, la transformación, que por más que intentes, la Biblia dice, no se puede esconder que has sido alumbrado, que has sido iluminado, que has salido de las tinieblas y fuiste llamado a la luz admirable. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja. Eso es un almud. Dice, sino que sobre el candelero. O sea, la luz tiene, ¿cierto?, el propósito y tiene la obligación de estar en alto, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hay una luz que es del suelo, ¿cierto? Para que usted sepa, en el lenguaje del cine, la luz del suelo se llama luz escorzo. La luz de arriba es la luz cenital. La luz escorzo se usa en las películas de terror, porque es una luz lúgubre, es una luz que se usa para estirar las sombras de la cara. Entonces usted ha visto que cuando la alumbran de abajo, los pómulos dan una sombra y se ve una forma bien, ¿cierto?, como que produce temor. Imagínese, la Biblia está diciendo que nosotros no somos una luz del piso, sino que somos una luz cenital, una luz que se pone de arriba. O sea, nuestro llamado esencial como iglesia, insisto, no necesariamente si somos solo pastores o si somos líderes, nuestro llamado esencial como iglesia es hacer a sal y luz. No podemos esconder, no podemos quedarnos en el mismo lugar, no podemos ser los mismos. Dios nos puso en aquella fábrica, en aquella empresa, Dios me puso en ese barrio porque tengo el llamado y la responsabilidad a alumbrar a la gente que está en oscuridad. Diga, para eso me llamó el Señor. Así alumbra a todos los que están en casa. No sé si se fija el propósito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto se dice de esta manera.
hoy tenemos una gran oportunidad para ejercer la influencia esencial y el llamado esencial de la iglesia. Diga, somos sal y somos luz, agentes de cambio. Levante su mano y diga, agentes de cambio. Es muy importante el liderar, el influir en otras personas. La Biblia dice que es para, en el caso nuestro, esa influencia tiene el propósito de que vean lo que Cristo ha hecho en nosotros, el impacto que ha producido, y al ver lo que Dios hace a través de nosotros, levanten sus manos y glorifiquen a Dios. Es muy importante que tú y yo, en el lugar donde hayamos sido puestos, tenemos sobre otras personas influencia, y también debemos entender que la influencia no solo la ejercemos nosotros, también hay personas que pueden influirnos. De allí esta palabra que dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Se da cuenta que la influencia no solo aplica para lo positivo, también puede ser una influencia negativa. Estoy adelantando los puntos finales de la predicación. La Biblia nos enseña un poco de esto. Si usted revisara el libro de Primera de Reyes capítulo 12, hay un suceso allí que es la ascensión del rey Roboán, que fue uno de los hijos de Salomón. No sé si usted recuerda, uno de los hijos de Salomón fue Roboán, el otro fue Josafat. El primer Josafat, porque hay otros, Jeroboam. Jeroboam, el primero, también fue rey a la par con Roboam. ¿Y por qué tuvo la posibilidad Israel de tener dos reyes? Aunque estoy ironizando, porque uno fue por rebelión, ¿cierto? Dice la Biblia que Jeroboam, aprovechándose de la debilidad de carácter y de liderazgo de Roboam, tomó ascensión y tomó influencia sobre 10 tribus que quedaron asentadas al norte, con su capital en Samaria. De ahí viene el lío de los samaritanos con los israelitas. Y el Roboam, que era el rey bien posicionado, dejado por Salomón, dice que tomó solo 2 tribus, bien al sur, con su capital en Jerusalén. Y allí este problema se produjo específicamente por quienes influyeron en un consejo puntual sobre Roboam. La Biblia dice que cuando murió Salomón, ascendió al trono legítimamente Roboam, y cuando él vio que todo lo que tenía que hacer, el liderazgo, la influencia, el trabajo a desarrollar como rey, que no es menor. Usted ha visto cómo entró el presidente Boric, un muchacho joven de 36 años, y ya está saliendo con 40, parece que tuviera 50 años, de lo viejo que está por la presión. Porque escuche esto, no es solo el privilegio de ser pastor, de ser líder, hay una responsabilidad, hay un desgaste, no solamente emocional y espiritual, también hay un desgaste físico. Cuando Eduardo llegó a la iglesia parecía un niño, fíjense ahora cómo está después de ser maestro de la iglesia. Lo mismo digo con Gonzalo, y así pareciera que uno va envejeciendo más rápido. Yo cuando abrí esta iglesia no tenía ninguna cana, y ahora tengo que cortarme el pelo más corto para que no se note que ya estoy caminando en los 42, 43 años. Pero específicamente el punto es este: Roboam escogió recibir influencia de sus amigos, podríamos decir de sus amigos de niñez, de sus amigos del barrio, de aquellos con los que él se había criado. La Biblia dice que este consejo fue equivocado y produjo esta ruptura o el aprovechamiento para que se levantara Jeroboam. ¿Se da cuenta cómo es tan importante no solo ejercer influencia, sino también de quién tomar referencia, de quién recibir testimonio, de quién ser formado? Usted tiene que aprender a escoger las personas que van a ejercer sobre usted autoridad espiritual en cuanto a la enseñanza. De allí que Santiago diga: cuidado con hacerse maestros a ustedes mismos, porque estos acarrean mayor condenación. Siempre yo les digo esto a quienes no solo son 12 maestros que nos ayudan a la escuela de servicio, líderes, discipulados. Nosotros tenemos, por lo menos calculo yo, 25 a 30 personas, incluyendo maestros de niños, ¿sí? Para que usted sepa. Entonces, esa posición de poder ejercer influencia, y con lo más hermoso que tenemos, que es la palabra de Dios, es una posición de privilegio, pero diga conmigo también, es una responsabilidad grande. El consejo que recibió de los jóvenes, desmereciendo el consejo de los ancianos, fue lo que produjo un resultado nefasto. Mire, yo tengo que hacer este punto, tengo que hacerlo. Usted no se haga una idea de mí política, simplemente voy a hacer este punto. ¿Usted recuerda cuando iniciamos el gobierno que está por salir? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Despreciaron a la gente que llevaba años en la política. ¿No le parece coincidente?
¿No le parece coincidente? Por eso es importante que en las congregaciones se valore, se respete a las personas que llevan caminando tiempo, que conocen la realidad de la iglesia. En marzo de este año, nosotros recién después de 7 años y medio presentamos los líderes de la iglesia. Nos tomamos 7 años y medio para poder conocer, para poder formar, para poder instruir. ¿Y sabe lo que ha producido eso? No un liderazgo perfecto, pero sí con menos diferencias y con menos riesgos. ¿Por qué, hermano? Porque es una responsabilidad grande posicionar a personas para ser líderes. Por eso, cuando Dios te dé la oportunidad, pídele también, como Salomón, sabiduría para ejercer la posición que Dios te ha dado. No solo es un llamado dentro de la iglesia local el poder tener una conciencia del llamado a liderar, del llamado a influir. También debemos entender que como iglesia tenemos una gran responsabilidad en este mundo. Hay un hermano que me hizo una pregunta por interno en un mensaje, él preocupado porque me ve que yo soy muy opinador, opinólogo de política. Y yo le respondí al hermano, no solo tengo una obligación como pastor itinerante de predicar la palabra y ministrar a la iglesia. Una de las cosas que hacían los profetas antiguos, incluso usted ve a Juan el Bautista, que es parte de la transición al nuevo pacto. Juan el Bautista tenía un ministerio denunciante contra las autoridades de su tiempo. Le cortaron la cabeza por llamar adúltero a Herodes. ¿Sí? Ahí está la respuesta para el hermano que me estaba preguntando. El hermano me va a decir, ¿le van a cortar la cabeza, pastor? No, estaba a punto de morirme varias veces y el Señor todavía me hace cantar. Porque el que nace chicharra muere cantando. Así que, hermano, hoy no estamos nosotros como iglesia solo para predicar la palabra, ¿cierto? Edificar la obra del Señor. También tenemos un llamado al mundo. Yo esto lo he enseñado. Ministramos a Dios adoración, propósito esencial de la iglesia. Somos un testimonio en este mundo para ministrar adoración a Dios. Segundo ministerio, nuestro ministerio a la iglesia, edificar los santos. Todo lo que tiene que ver con los dones y los ministerios dentro de la iglesia. Y tercero, tenemos un llamado a la evangelización, a la misericordia. Y dentro de la evangelización nosotros tenemos que predicar la verdad de Dios. ¿Sí? Aunque esto sea sal en la herida para políticos, aunque esto sea molesto para las personas. Recuerde que Jesús dijo que cuando viviéramos el evangelio como lo teníamos que vivir, la analogía sería como corderos en medio de lobos. Y que él haría que se pusiera espada en persecución contra sus hijos. Sí, yo creo que la iglesia ha perdido un poquito la esencia. Creo que hoy le queremos caer bien al mundo cuando Dios nos dejó aquí para ser la sal que detenga la hemorragia y que por momentos traiga dolor con lo que predica. Y somos la luz. ¿Sabe para qué es la luz? La Biblia dice en Filipenses que somos luminares en medio de una generación corrupta. ¿Cómo van a saber que están en corrupción si no se les predica la palabra de Dios? Perfecto, yo entiendo que hay que hablar del amor de Dios y todo eso lo hacemos. Pero hay momentos en donde también, a mí me criticaron al pastor Edito Espinosa, ¿se acuerda? ¿Cómo se le ocurre hablarle a la autoridad en el Te Deum del aborto? Eso había que hacerlo. Si me hubiesen dado la oportunidad, hubiese hablado de muchas cosas más yo, porque tengo menos experiencia que él. Pero se necesita levantar una voz. Escuche, la iglesia ha perdido la oportunidad de ser una voz profética. La iglesia ha perdido la oportunidad de ser una voz profética. Nos hemos transformado en ecos de la voz de Dios, en murmullos ininteligibles. La gente no entiende nuestro mensaje porque no es claro. Bien, esa es una oportunidad que estamos perdiendo. El panorama social de nuestra nación nos está mostrando la aguda crisis de liderazgo e influencia. ¿Estoy equivocado? Usted ve corrupción en el Poder Judicial, corrupción en el Senado, corrupción del gobierno pasado, corrupción del gobierno actual. ¿Quién podrá defendernos? No hay un chapulín colorado, pero sí hay una iglesia que puede levantar una palabra en este tiempo. Es la escena similar que existe hoy también dentro de las iglesias, organizaciones cristianas. Aunque en la superficie muchos de ellos parezcan mostrar que están bien, suaves, estables, debajo de ese barniz superficial, en muchas organizaciones, en muchas iglesias, no es raro hallar luchas internas de poder, confusión en las organizaciones. Hay una gran crisis de liderazgo en la iglesia y de dirección, y eso debemos hacernos responsables. Hay muchas iglesias que no saben hacia dónde van. Hay muchas organizaciones que no entienden cuál es el plan de Dios
para la iglesia en esta tierra. Y saben que estamos en la liturgia, estamos en el hacer cultito, que no está mal, estamos haciendo un culto, pero cuando no hay visión, cuando no hay claridad de la misión, esto hablamos, ¿se recuerdan? Estuve justo dando la clase hace poquito, cultura, la formación de los valores. La iglesia tiene que tener valores fundamentales. Nosotros predicamos de eso acá, 6 valores fundamentales, y ya llevo medio año predicando sobre el 7º valor fundamental, el amor. Bien, con eso, al identificar los valores esenciales de tu iglesia, tú puedes crear una cultura. ¿Qué es la cultura? Es la manera en la que te identifica la gente. Alguien va a entrar acá y van a decir: miren qué adoración más hermosa, son gente humilde, son gente servicial. Y eso se tiene que establecer. ¿Y quiénes estamos llamados a liderar? Estamos llamados a liberar sabiendo lo que tenemos que hacer. Todo pastor, todo hermano que quiera trabajar para el Señor efectivamente tendrá que entender cuál es la cultura establecida en su iglesia, cuál es la misión a la que está añadida esa iglesia para sumar a la misión mundial de alcanzar al mundo, una visión específica como iglesia local y, por supuesto, una carga por formar a la gente, formarla, capacitar a los santos para la obra del ministerio. No sirve de nada que nosotros hagamos culto si no tenemos tiempo y espacio para poder dar desarrollo a quienes estamos formando. Y estoy hablando más que del solo grupo de alabanza, grupo de maestros de niños, grupo de predica. Estoy hablando de la influencia que tenemos que ejercer dentro de la iglesia y, por supuesto, también en el lugar donde Dios nos ha puesto. Perfecto, la necesidad de influencia y la dirección hoy se dejan oír más fuerte y claramente que nunca. Y aquí, dentro de este pasaje, yo puedo ver ciertas características específicas que pusieron a estos. Escuche, todas las demás tribus andaban en los 18,000, 20,000, prestaban a tantas personas, ¿no? Pero estos, extrañamente, son un puñado de hombres, porque entre 30,000, 40,000 de las otras tribus suena a poco, ¿no? Suena a poco 200. Bueno, yo le voy a decir algo. Estos 200 no eran cualquiera. Estos eran los estrategas de batalla. Estos eran los que definían cuándo entrar, cuándo salir. O sea, eran importantes. No es que Israel fuera a pelear y simplemente iban adelante y vamos con todo, vamos muchachos, vamos compañeros, como dicen por ahí algunos. Y no, porque había un orden establecido. Y David tenía en estos 200 varones de la tribu de Isaacar confianza de que ellos, escuche, entenderían el tiempo de la guerra, sabrían lo que habría que hacer. Y tercero, cuando hablaran, la gente los iba a seguir. Bien, ahí hice las 3 aclaraciones. Lo primero que dije: entendidos en los tiempos. Diga, el liderazgo, la influencia se ejerce con entendimiento. ¿Me entiende o no me entiende? Entendimiento, la Biblia dice entendidos en los tiempos. Ahora, si yo le hiciera una pregunta para iniciar este punto: ¿qué está pasando en nuestras iglesias hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de las iglesias? Si usted pudiera hacer un análisis general, global, ¿cierto? No nos pongamos tan pesados, pero si yo le preguntara: ¿qué cree usted que está viviendo la iglesia en Chile hoy? ¿Alguien se atrevería a dar algún tipo de definición o alguna palabra que pueda caracterizar? Miren, en la iglesia existe hoy, esto es lo que más yo veo, se lo está hablando un predicador itinerante. Pastor Moisés me ha invitado a su iglesia. Yo he estado en la iglesia de la mayoría de los pastores que están acá. He estado con la pastora Katy, el obispo Hermes Canales. Y escuche esto: yo he visto que en la iglesia hoy hay una gran cantidad de personas en la costumbre espiritual. Costumbrismo. Van a la iglesia como los católicos van a misa. Perdóneme, pero discúlpeme. Yo se lo puedo decir con razón, porque voy, me muevo, estoy, predico. Y una gran parte de la iglesia lamentablemente hoy está en el costumbrismo. Peor aún, sume a esto liviandad. Hay muchas iglesias que hoy tienen un evangelio superficial, liviano, falto de compromiso. No se ponga pesado, pastor, pero estoy hablándole a muchos pastores, servidores y líderes, y gracias a los hermanos que también nos están acompañando. No estoy hablando de algo que durante mi caminar cristiano yo no haya visto, pero escuche esto. Miren qué tremendamente desafiante lo que plantea el libro de Oseas. Oseas capítulo 4 verso 9. Y el pueblo como el sacerdote será. Si nosotros vamos a lo fino, hilar fino, ¿cierto?, al centro del problema, lo vamos a encontrar en los líderes. Escuche, el nivel espiritual de la iglesia en Chile es el nivel espiritual que hemos puesto los pastores, los líderes, los servidores de la iglesia. Pastor, pero ¿cómo me está diciendo esto? Sí, hermano, se sentó un precedente en el libro de Oseas.
el pueblo como el sacerdote será. Si el sacerdote, perdone la palabra, julero, fome, aburrido, poco ambicioso, sin hambre por las cosas de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Una iglesia superficial, liviana, poco espiritual, porque como el sacerdote el pueblo será. Como el sacerdote el pueblo será. Por eso hoy les llamo a que si han recibido herramientas, estas puedan producir en nosotros un despertar espiritual que nos lleve a traer un movimiento que cambie cosas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra organización, que no sea conocimiento añadido, que algo pase allí, Pastor Alberto, que algo ocurra con lo que usted está recibiendo. No es información, es actividad espiritual. Son conocimientos y principios bíblicos que pueden cambiar la vida del hombre. Es la palabra de Dios de la que extraemos y podemos ejercer influencia. De allí está la savia, ahí está el alimento espiritual con el que nosotros ejercemos influencia. No se preocupe, no se preocupe. Bien, y como el sacerdote el pueblo será, Oseas 4:9. Pero también, si logramos mirar en nuestro país, hoy tenemos una crisis aguda de liderazgo en la sociedad. Escuche, no es para nadie desconocido. Estamos viviendo una crisis económica tremenda. Todo se ha encarecido. La gente no quiere salir a la calle. Eso es un profundo temor a lo que depara el futuro. Clima de inseguridad, falta de temor de Dios. Si vamos a las cosas espirituales que están pasando en nuestro país, decadencia generalizada, inmoralidad. Juan capítulo 1 verso 23. Escuche, dice Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Diga, hay un tiempo de oportunidad. ¿Para qué Dios nos deja el poder prepararnos para influir y liderar? Número 1, para levantar la voz. Levante su voz. Hoy tiene más herramientas que antes. Hoy hemos podido, por la gracia de Dios, añadir un poco más de conocimiento y de experiencia para que cuando usted se enfrente a todo lo que tiene que enfrentarse en el lugar donde Dios lo haya puesto, usted pueda salir en victoria. Entienda, Dios le dio esta oportunidad de prepararse. Fueron 4 años que usted invirtió. Escuche, venía a la iglesia. Usted se quedaba los jueves hasta las 12 de la noche, cuando eso me tocaba a mí, porque los chiquillos terminan a las 11:30. Por eso cambiamos de maestro, porque son mejores que yo. Pero ¿sabe? Ha habido un esfuerzo, ¿no, Hermes? Llegabas corriendo a la iglesia, la pastora Pati escribía: yo voy en el auto, no puedo prender la cámara porque si no me distraigo. Llego, lo mismo Genaro, lo mismo el pastor Moisés. Ayer mismo dijo: voy de algún lugar. No logré ver bien, pero seguro venía de hacer la obra del Señor. Si hemos recibido herramientas, escuche, tenemos la oportunidad de levantar la voz. A mí me encanta esto porque, para que usted sepa, no hay nada nuevo bajo el sol. Y todos los materiales que nosotros pudimos crear tomando de aquí, también por supuesto por nuestra propia experiencia, están a su disposición. Que la palabra corra, sea glorificado. Usted le llegó un PDF, después de todas las clases le llega un PDF, imprímalo, úselo con libertad para formar servidores, líderes y pastores. Úselo, no venga el pastor me da permiso, no, úselo. Para eso se lo entregamos, para eso usted cursó, pasó, fue responsable, se lo ganó, se lleva el premio. Está contento, se lo ganó, dijo por ahí. Úselo, úselo. Levante su voz, porque este es el tiempo para el que Dios te llamó después de haber cursado una escuela de servicio, una escuela de líderes. Te está dando un tiempo, te abrió un tiempo de oportunidad para levantar la voz, no ser un eco. Juan dice: yo soy la voz. Diga: yo tengo una voz. Yo tengo la voz del Espíritu. Levante su mano y diga: la voz de la palabra resuena desde mi interior. Declárela. Levante su voz. Use lo que Dios le entregó. Deuteronomio capítulo 28 verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará siempre encima solamente. Oiga el llamado que Dios tiene para su pueblo: ser cabeza, no cola. No cola también. Y estarás encima solamente, o sea, en autoridad. No estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Si hay algo que yo he visto que la iglesia ha dejado de hacer, es protagonizar un movimiento espiritual sobre Chile. Y yo doy gracias a Dios por haberme permitido caminar tantos años, porque he sido joven y estoy llegando a una adultez. Y me he dado cuenta
que tenemos un legado tremendo. Yo fui formado por el pastor Eduardo Herrera, no sé si alguien lo conoce. Pastor Eduardo Herrera para mí es contado entre los generales más grandes de la iglesia en Chile. Estoy hablando del pastor Eduardo Herrera, Edito Espinosa, ¿sí? Estoy hablando del pastor Fernando Chaparro, estoy hablando del pastor Salvador Pino Bustos y de otros por ahí que pueden ser pentecostales, algunos bautistas más, pero estamos hablando de hombres que realmente fueron de influencia. Y escucha esto, mientras ellos estuvieron en su tiempo, en su prime, como decimos ahora, ¿no? Ese es el término, en su prime, cuando ellos estaban altamente usados por Dios. Yo me recuerdo, llegué justo cuando mi pastor tenía entre 43, 40 y 44 años desde Argentina. Tendrías que haberlo visto predicar, Eduardo. Era tremendo como Dios lo usaba. ¿Qué decir del pastor Fernando Chaparro? Hombres que han abierto brechas, personas que han usado lo que Dios les dio, el conocimiento que Dios les dio. ¿Sabe para qué? Para levantar una voz, para ser cabeza y no cola. Ahora, por supuesto que cuando te defines a no ser del montón, a tomar lo que Dios te ha dado, la oportunidad de ejercer influencia con el conocimiento que Dios te ha dado, con los procesos que Dios te ha dado, no va a faltar quien te critique, no va a faltar quien te apiedre, porque si a Jesús lo llamaron que liberaba demonios por Belcebú, no te esperen mucho para ti. Normalmente el llamado, y cuando estás bien, el termómetro espiritual es que más sea la gente que te rechace que la gente que te aplauda. Sí, mire, ningún discípulo va a ser mayor que su Señor. Ya nuestro Señor lo crucificaron. ¿Qué quiere usted, que lo aplaudan? A mí me preocupa esto del like. A mí me preocupa. A mí me han ofrecido ser influencer. Para que usted sepa, mi esposa es testigo. Me han buscado porque saben que tengo un perfil para eso. No me llama la atención. Y no porque yo critique o juzgue o me crea superior que los demás. Pero recuerde esto, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, no por sus perfiles. Hay gente que muestra allí lo mejor para que sean condescendientes con ellos. Nadie en esta campaña política de segunda vuelta pone los hierros que comete. Todos ponen lo bueno que hace y evidencian lo malo que hacen los demás, porque ahí está la hipocresía más grande, hermano. Usted no se vaya a levantar un día esperando que la foto que publicó el día anterior le mantenga el ánimo arriba o se lo ponga más abajo. Usted estaría muy perdido si está esperando eso, si cree que esa es la influencia que Dios le llamó a tener. No deja de ser importante, pero yo le aseguro esto, escuche, el modelo de Jesús en su liderazgo, el que él hubiese escogido, estoy seguro que hubiese sido más de formación que de simple impacto mediático. Lo tuvo porque era el Hijo de Dios, pero su trabajo estaba en formar a gente para la obra del ministerio. ¿Sabe usted que los 12 primarios, cierto, estos 12 apóstoles que él formó, fueron la base de un movimiento espiritual que desde que Jesús ascendió, año 33 al año 70, ellos habían evangelizado 3 continentes? Yo decía este cálculo hace unos domingos atrás: lo que se logró en 40 años con la primera iglesia, por cantidad, es como que nosotros, cada uno de los que estuviéramos en esta iglesia, ganáramos por lo menos 10,000 personas cada uno. Es impresionante lo que logró la primera iglesia. Hubo un liderazgo ejercido por Jesús de impacto, de alto impacto. ¿Te recuerdas cuando te hablé de esto a ti y a tu esposo? Yo le decía a una familia de la iglesia que yo doy gracias a Dios por lo que entendieron ustedes ese día. Yo veo que hay mucha gente que quiere que lo vean, quiere hacerse conocido. No está mal. Pablo dijo: el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero escuche, ¿a costo de qué? ¿Cuáles son las cosas que usted está dispuesto a dejar para ser un líder de alto alcance, para ser una persona de alto impacto? ¿Usted sabía que hay diferentes balas de distinto calibre y revólveres para dispararla? Normalmente muchos cristianos quieren ser gente de alto calibre, pero no están dispuestos al golpe. Usted sabe que hay un golpe que da el gatillo, ¿cierto? Si alguien quiere ser de alto impacto, la espalda de esa bala tiene que aprender a soportar un buen golpe. ¿Por qué cree que Jesús tuvo el impacto que tuvo? Porque recibió 40 latigazos. Lo rompieron, se rieron de él. Yo no sé si alguien está dispuesto a ese tipo de golpe en la espalda para tener un mayor impacto. Yo no le estoy hablando del liderazgo exitoso, que usted ve en los congresos masivos. Yo voy a eso, ¿sabes? Yo voy, no lo estoy juzgando. Pero normalmente ninguno de los que estamos aquí vamos a llegar ahí. Y porque no llegamos ahí, usted va a pensar que no tiene la posibilidad de influir o de ser un líder de alto impacto.
La pregunta es, ¿usted quiere ser un líder de alto impacto? ¿Qué está dispuesto? ¿Cuál golpe está dispuesto a recibir en la espalda antes de salir disparado? Porque el impacto que vas a tener es directamente proporcional al golpe que recibes para ser enviado. La gente quiere cosas y no está preparado para recibir el golpe. ¿Puedo contarles algo? Hubo algo que Dios hizo conmigo cuando choqué a alta velocidad en la autopista. No fue un simple hecho más, una anécdota más en mi vida de todas las que tiene para contar mi papá. Yo vi eso como un golpe al calibre que yo quería alcanzar. Mi familia sabe, mi esposa sabe. Yo agradezco a Dios por la mujer que me dio, porque ella tuvo que hacerse cargo con una hija de 3 años y otra recién nacida. Y nosotros recién habíamos iniciado el ministerio, ¿te recuerdas, Rodrigo? En junio de ese año. Y yo choqué en noviembre, ¿te acuerdas, suegro? La gente va a pensar que yo estuve 3 meses en cama. No, estuve muy tratado por el Señor. Porque ahí es donde, cuando Dios te procesa, escuche, usted no tiene que esperar a salir para aprender algo, apréndalo en el proceso. Ahí es donde Dios depura los móviles de tu corazón. Hay mucha gente que quiere ocupar lugares de privilegio. Mi pregunta es, ¿estás preparado para el golpe? ¿Estás preparado para el golpe? Porque el calibre habla del golpe, no solo del impacto. Recuerde, el impacto es la consecuencia del golpe inicial. ¿Qué estás dispuesto a que Dios golpee? En la espalda de Jesús fueron latigazos, fue ignominia, fue maldición, fue hacerse pobre. ¿Alguien está dispuesto a eso? De ahí que algunos dicen que esta frase de Pablo, el que anhela obispado buena cosa desea, es una ironía. Pablo acostumbraba a hablar en ironía. No saben en lo que se están metiendo, no saben a qué están apuntando. Y no quiero echarles a perder la foto y el diploma a nadie. Pero escuche esto. Dios ha invertido mucho en usted para que siga atrás. Dios lo llamó a estar adelante, nunca abajo, dice. Escuche, el propósito de Dios para su pueblo nunca ha sido que esté debajo, que esté arriba, dice. Que sea siempre cabeza y no cola. Es increíble, hermano. Pero la iglesia debe recuperar su lugar. A la voz de los profetas se movían los vientos de las naciones. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mírelo y dígale, debemos tomar protagonismo. Tomar protagonismo como iglesia. ¿Sabe usted? Y con esto voy a dar pie al segundo punto. ¿Sabe usted que estos son los tiempos a los que Jesús se refirió en Mateo 24 y 25? Tiempos de apostasía. ¿Usted sabe que somos la iglesia de los últimos días? No estoy hablando de los santos de los últimos días, no se preocupe. No estoy hablando de los primos, no estoy hablando de los primos. Estoy hablando de la iglesia de los últimos tiempos. Hicimos un estudio de eso, la iglesia de los últimos tiempos. Tenemos un llamado como ninguna otra generación, pastores. Quien quiere ser pastor hoy tiene que entender que no es una moda, no es una herencia, es un llamado. Es un llamado de Jesús. La Biblia dice que Jesús llama, el Espíritu habilita, Dios respalda. Pero yo te voy a decir algo, hijo. Usted no se meta en algo que Dios no le ha llamado a hacer. Y cuando usted sienta el llamado del Señor, por favor no lo deje de cumplir. Dios lo va a capacitar con todo lo que usted necesite. Esto es muy personal. Yo nunca creí que iba a tener la oportunidad después de años de estar así, de hablar, de predicar. No pensé yo que iba a ser el elegido o la persona que Dios llamara. Pero el Señor en su gracia te llama para este tiempo a ser protagonista de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Tomar protagonismo, diga. Diga conmigo, tomar protagonismo. Diga levantar la voz. Diga levantar la voz. Diga ser protagonista. Eso es lo que Dios ha querido hacer contigo en este tiempo. El lugar en donde Dios te puso, disfrútalo, pero también por favor, sé responsable al máximo del honor que Dios te ha dado.
Y también había otra característica, número 2, y sabían lo que Israel debía hacer. Diga sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es superior a la inteligencia. Y la sabiduría espiritual es denominada sabiduría de lo alto. Santiago dice: hay sabiduría animal, diabólica, terrenal y de lo alto. Anótelo. Hay 4 tipos de sabidurías ejerciéndose hoy día en influencia en el mundo: la sabiduría animal, diabólica, la terrenal y la de lo alto. Espero en Dios que lo que hayamos aportado para usted con la escuela de discípulos y la escuela de líderes sea sabiduría de lo alto. La Biblia dice que estos 200 hombres eran hombres entendidos en los tiempos. Y escuche, gente que sabía lo que hacía. Saber qué hacer es tan necesario hoy. Usted ve que hoy hay debilidad en ciertos lugares por falta de gente que sepa lo que hay que hacer. Y cuando estoy hablando de la iglesia no me refiero a capacidades humanas. Estoy hablando de una provisión, de un suministro espiritual, habilidades espirituales, conocimiento espiritual, procesos espirituales que te puedan ayudar a bendecir la iglesia del Señor con la dirección que Dios está trayendo a tu espíritu y por la cual la iglesia va a avanzar hacia lo que Dios ha preparado para ello. Bien, sabían lo que debía hacer el pueblo de Israel, sabiduría práctica. Y esta sabiduría se basa, escuche, número 1, en saber qué hacer frente a la necesidad. Los líderes, los servidores de la iglesia, los pastores, actuamos en base a las necesidades del pueblo. Normalmente cuando a mí alguien me invita a predicar a una iglesia, la primera pregunta que hago es: pastor, ¿qué quiere que yo predique? ¿En qué quiere que yo me enfoque? Pastor, eso es fácil porque así usted se evita orar, leer la Biblia, buscar. No, hermano, no se me ponga espiritualoide. Porque ¿quién mejor que el pastor de la iglesia sabe cuál es la necesidad de la iglesia? El pastor Moisés me ha invitado, el pastor Humberto. Normalmente yo le pregunto: ¿en qué tiempo está su iglesia, pastor? ¿Qué le gustaría que yo predicara? ¿En qué me enfoco? ¿Sabe? Eso es más difícil. Porque si el pastor me sale con el tiempo, no sé, de cualquier cosa, yo voy a tener que pedirle al Señor que me instruya para eso. Pero sí, hermano, he aprendido que los líderes están dotados por el Señor, por medio de la dirección del Espíritu Santo, para saber cómo enfrentar, saber qué hacer en la necesidad puntual del pueblo que Dios le ha confiado. Y por eso, pastores, nuestras oraciones y líderes, hermanos, servidores, nuestras oraciones deben girar en torno a que Dios nos muestre las necesidades a cubrir de la congregación. Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales. La Biblia dice que estos hombres tenían la habilidad en su liderazgo de entender el tiempo. Y número 2, sabían lo que había que hacer en el tiempo en el que estaban insertos. Sabían cuáles eran las necesidades y sabían cómo cubrirlas. Oiga lo que dice Primera de Reyes capítulo 12 versos 6 al 8. Entonces el rey Roboam, me devuelvo un poquito al principio, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. O sea, los llamó. Y como aconsejaban: vosotros que responda al pueblo, ¿cómo hago con la tarea? Y le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero él no tomó el consejo de los ancianos que habían acompañado a su padre Salomón y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, o sea, su amigote, los amigos del barrio, los que habían estado con él siempre. O sea, todos los apitutados del gobierno hoy día. Y así nos tienen 1.528 billones que no saben a dónde se fueron según la Contraloría General de la República. Billones. No se puede escribir ni en su calculadora. Discúlpeme, no estoy hablando ni de izquierda ni de derecha. Estos robos vienen hace años. ¿Qué pasó con Roboam? Escuche, diga: tuvo a la mano el buen consejo y no lo recibió. ¿Usted sabe que Dios siempre le pondrá a su mano el buen consejo? Siempre. Porque si Dios lo quiere usar, ¿cómo le va a traer mal consejo? Es como cuando un hermano me preguntó: pastor, ¿cómo sabe usted que Dios le habló? Porque es la primera impresión. Si Dios te dice: tienes que sembrar 100,000 pesos,
Tú tenés que agarrar, hacer tu transferencia y hacer. No piensen, no estoy hablando de prosperidad, pero yo simplemente le estoy diciendo cómo ejecuto yo el principio. Pero si usted empieza, y si doy 120, y si el Espíritu Santo te dijo 100,000. Claro, porque 120 no, y 100,000 también es mucho. Voy a dar 60. Eso fue lo que le pasó a los que habían vendido, según ellos, la heredad en un monto y después no la entregaron. ¿Sabe cuál fue la primera impresión para ellos? Cuando ellos quisieron dar lo que tenían al Señor. Pero después se pusieron a pensar y ya no actuaron en base a la necesidad del pueblo, actuaron en base a sus propias necesidades. ¿Sabe por qué Roboán tomó el consejo de los jóvenes? Porque fue una proyección de sus propias inseguridades. Fue una proyección de sus propias inseguridades. Los liderazgos más nefastos son a los que han accedido. Las posiciones de privilegio trae el liderazgo. Los más nefastos son los que han llegado a posiciones de privilegio sin haber sido formados en su carácter y en su identidad en Cristo. Desde allí solo se va a dañar. Desde allí solo se va a proyectar inseguridad. Desde allí te vas a molestar porque no te dieron gracias, porque no te nombraron. Tienes que tener cuidado con eso. Sabían cuáles eran las necesidades del pueblo. No solo se preocupaban, sino que se ocupaban. Es como cuando a mí alguien me habla mal de Saúl. No, hermano, usted tiene que aprender a leer bien la Biblia. La Biblia dice en 1 Samuel 17 que cuando Saúl vio a David, lo vio un niño que estaba a punto de enfrentarse a una máquina de matar. ¿Y sabe lo que hizo? No solo se preocupó, se ocupó. Mira, toma, ahí tiene mi... Aprovechando, ¿no? Que hace calor. Usa, ponte por favor. Por favor, ponte mi armadura. Mira que él es un hombre de guerra desde su juventud. Mira, y cuídate, te voy a pasar mi espada, porque no hay otra espada como la mía. Esta es la que más te va a servir. Ponte mi armadura. La armadura del rey no era cualquiera. Si usted lee allí, ¿sabe lo que ve? Ve un buen liderazgo. Un liderazgo de preocupación, de ocupación. No solo le dijo, mira, te va a ir mal. No, yo te presto lo que tengo. Usa el altar. Desde aquí, enseña. Si usted lee bien, se va a dar cuenta que Saúl se preocupó de David. No lo miró en menos, no lo tuvo en poco. David dijo la verdad, tú eres un muchacho. David tenía 17 años. Dentro de la cultura hebrea era un muchacho. Él es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Cuando Saúl vio a David, lo vio tumbado y muerto. ¿Qué hace un líder cuando ve que no hay posibilidad? Trata de ayudar. Un buen líder no solo te va a decir lo que tienes que hacer, te va a prestar todas las herramientas que tengas, incluso su armadura, para que enfrentes los desafíos. La Biblia dice que ellos sabían lo que había que hacer. Más de algún consejo le tiene que haber dado. Llévatelo. Más de algún consejo le tiene que haber dado que no aparece en la escritura Saúl. Era el rey. Dios lo había escogido, no el pueblo. El pueblo solo puso los ojos sobre quien a Dios ya había escogido. No se olvide, 1 Samuel 10, la Biblia dice que Dios le indicó a Samuel que Saúl era el rey. No fueron los hombres los que lo escogieron. Los hombres solo llevaron su mirada a quien Dios había puesto unción y gracia. Porque eso es lo que hace Dios contigo cuando te respalda. Hace que los ojos del pueblo se vuelvan a ti. Te está dando la oportunidad de guiar al pueblo hacia buenos lugares. Que después Saúl se haya desviado es otra historia. Escuche, uno de los escritores más famosos norteamericanos del siglo XX-XXI, W. Tozer, expresó lo siguiente: todo agricultor conoce el hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien mantenido que estén las cercas, o sea, todo lo que hayan hecho, ¿cierto? Los linderos, lo cuidadosamente que estén pintados los edificios. Oiga esto: si el propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se volverán otra vez en rastrojos y serán tragados por la selva y la tierra desolada. ¿Hace cuánto le dijiste al hombre que estaba cortando el pasto al frente que cortara el nuestro? ¿Cuánto? Un mes. ¿Te acuerdas que había una regla en la casa? ¿Te fijaste cómo está todo afuera de nuevo? Y crece pura cizaña, pura lechonra, como decía mi abuela. No crece ninguna flor bonita, crece pura cizaña. ¿Sí o no?
Lo mismo pasa cuando nosotros, escuche, perdemos la sabiduría de Dios. Comenzamos a marcar el paso y el tiempo lo único que va provocando es que sea mayor perjuicio sobre la tierra a la que estamos sembrando. La Biblia dice que estos 200 hombres sabían lo que Israel debía hacer. Sabían qué hacer frente a los desafíos, sabían qué hacer frente a la necesidad. No olvide nunca esto, la necesidad de estar formando líderes, servidores, de estar educando a la iglesia en la palabra, es una necesidad constante, porque la propensión de la naturaleza y de la tierra es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero. Descuide por un tiempo su iglesia y va a crecer más cizaña de la que debería haber crecido en el corazón de los hermanos. De allí, mis pastores amados, los de la red, saben que he puesto mi acento en que debemos ser hombres de la palabra, formadores, discipuladores, gastarnos y desgastarnos por sembrar la palabra. El crecimiento lo va a dar Dios de acuerdo a cuánto trabajo tú hayas hecho, pero no te canses de avanzar en los desafíos que Dios te ha dado, y acompáñate de la iglesia que Dios te ha dado y síguela formando en la palabra, porque este es el consejo que te doy. La propensión de la naturaleza del corazón del hombre siempre será hacia el desierto si descuidas la influencia de la palabra y la influencia espiritual sobre ellos. Nunca se dará fruto en una tierra que no se haya trabajado. Voy a repetir eso. Nunca se dará fruto en una tierra que no se haya trabajado. Por eso, gracias a los que han trabajado para formar la iglesia. Gracias, maestros, gracias, hermanos, por ayudarnos a hacer la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. El destacado pensador y político inglés Edmund Burke dijo lo siguiente: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. ¿Sabe? Después de leer esta frase solo viene a mi mente: ¿usted sabe cuál es la presión del enemigo que tenemos hoy? ¿Usted sabe contra qué estamos luchando, pastor, pastora? Estamos luchando contra el ejército más fuerte y férreo que Satanás haya levantado jamás en la faz de la tierra. Las hordas del diablo están desatadas. Usted ve, estamos luchando contra ideologías que desacreditan la palabra de Dios. Estamos luchando contra mentiras que quieren establecerse como verdad. Como nunca antes, pastores, hermanos, tenemos la responsabilidad de pelear contra el reino de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra príncipes, contra potestades de las regiones celestes. Escuche esto: nuestra lucha y nuestra batalla, nuestro liderazgo también trasciende a lo espiritual. Yo quiero que usted sepa esto: no añadió conocimiento, a usted se le entregaron herramientas espirituales, armas espirituales para destruir fortalezas del diablo. Si usted ha visto como 1, 2, 3, 4 discipulados esto, no entendió nada. Lo que le entregamos fueron herramientas para que usted se pare frente al enemigo y sepa cómo golpearlo. Pablo dijo: yo no golpeo a la aventura, yo doy fuertes golpes al reino de las tinieblas. Ese es el liderazgo eficiente, hermano. No es solamente gente que te siga, es saber pelear en las esferas a las que fuiste llamado. Y número 3, a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y con esto quiero estar terminando, porque sé que me extendí bastante, pero no puedo dejar de predicar esta palabra el día de hoy. Y a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta es una palabra muy sencilla, pero difícil de llenar. ¿Usted ha oído hablar de la palabra consecuencia? Ser consecuente. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ser consecuentes? Que la gente diga como dijeron de Jesús. ¿Se recuerda? Este habla como quien tiene autoridad. La doctrina que predica es de un hombre que tiene autoridad. Porque vive lo que dice, porque hace lo que dice. De allí que Jesús hablara de los grandes líderes religiosos de su tiempo. ¿Se recuerda lo que le dijo a sus discípulos? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerda cuando llamó a sus discípulos y dijo: hagan lo que dicen los fariseos, es verdad, lo que ellos dicen es verdad, conságrense, honren a Dios, pero no lo hagan como ellos, porque ellos ni se consagran ni honran a Dios? Entonces, en otras palabras,
no solo se trata de tener un buen discurso. Necesitamos que la gente nos siga por lo que ve que hacemos. Jesús le dijo: ustedes me llaman maestro por lo que digo. Yo no soy maestro por lo que digo, yo soy maestro por lo que hago. Sáquense los zapatos, yo les voy a lavar los pies. El liderazgo no es buena intención. Dios no respalda intenciones. Dijo uno de mis predicadores favoritos, que lo vamos a tener acá: Dios respalda obediencia. Dios respalda determinaciones. Dios respalda acciones. Levante su mano y diga: el liderazgo se trata de hacer. Y podemos hacer y tener influencia y impactar, hijo, cuando tenemos consecuencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Alcanzamos consecuencia, escuche, con testimonio. Cuide su testimonio. Si Dios le dio la oportunidad de prepararse, de ocupar un lugar de privilegio en su iglesia, cuide su testimonio. La Biblia dice que para que se ungieran pastores, los primeros obispos de la iglesia, los primeros ministros de la iglesia, tenían que tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Testimonio, cuestión que a la gente ya no le importa. Si total Dios me perdona, nadie me conoce. No importa si nadie te conoce, los ojos del Señor están sobre ti. El testimonio primero que guardas es para Dios. El segundo es para la gente, el primero es para Dios. Por eso, hermanos, si Dios te ha dado la oportunidad de ser líder, pastor, guardemos el testimonio. Pablo dice que nadie tenga nada con que avergonzarte, que cuando tú prediques la palabra no sea como címbalo que retiñe ni como ojo que se lo lleva el viento. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diga: necesito ejercer un liderazgo con la aprobación de Dios. Saúl fue desaprobado por Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando perdió su testimonio, cuando buscó la gloria del hombre por sobre la gloria de Dios. Honrame delante de los hombres, le dijo a Samuel, y Samuel le dijo: tú no entiendes a qué te llamó Dios, porque al primero que tienes que agradar es a Dios. Yo estoy seguro que si ese día Samuel llega, Saúl se echa a los pies y pide perdón, Dios permite que su herencia generacional se siente en el trono. Usted dice: no, pastor, porque estaba dicho que de la tribu de Judá, David. Sí, pero recuerde que el vientre de Micael fue cerrado por Dios. Porque si Saúl no se hubiese equivocado como se equivocó, la Biblia dice: yo hubiese afirmado tu reino para siempre, le dice. ¿Sabe por qué no hubiese venido el hijo de David al trono? Por Mical. Porque a Dios no se le escapa una. A Dios no se le escapa una. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar a otros. Escuche esto: necesitamos testimonio. Número 2, respaldo de Dios. El liderazgo se ejerce con una palabra de autoridad, una palabra de autoridad que viene acompañada con la consecuencia de vida. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar con este pensamiento. ¿Me lo permite? Deme 5 minutos. Diga: influencia positiva. Diga conmigo: influencia negativa. Es verdad que Dios nos puede usar para marcar a nuestra generación y hacer proezas. En Dios haremos proezas. ¿Sí? Hollaremos serpientes, destruiremos ejércitos enemigos, dice el Salmo 23. En Dios haremos proezas. Perdón, el Salmo 25. En Dios haremos proezas. Diga: Dios puede usarme para grandes cosas, para llevar al pueblo a grandes victorias. Y para llevar a otros, diga, y para llevar a otros a alcanzar grandes victorias. Porque si hay algo que el liderazgo exige, es promoción de otros. Y yo recuerdo bien esta historia que usted encuentra en el libro de Primera de Crónicas 11. La Biblia dice que un día David tuvo sed. Estaban después de una fuerte batalla, después de una fuerte batalla. Estaba cansado David, porque David no era como el capitán Araya, que a todo lo embarca y él se queda en la playa. O como el predicador Gatica, que predica pero no practica. David salía a la guerra. Y David estaba extenuado. Ya después, cuando se puso más viejo, vino Abisai y le dijo: mi señor, no tienes que ir a derrotar gigantes, nosotros vamos a derrotar los gigantes por ti. Pero mientras David tuvo fuerza, aliento, fuerza, unción renovada, fuerza de búfalo, peleó, dice la Biblia. Y después de una gran batalla, se encontraban los filisteos abajo, en el pozo de Belén, que David conocía muy bien. Ahí David iba a darle de beber agua a las ovejas de su padre, pero ellos estaban arriba y el campamento de los filisteos estaba abajo. Y él salió fuera extenuado, seguramente apoyándose como así. ¿Quién me diera a beber?
un vaso del agua del pozo de Belén que está ahí abajo. Ese suspiro fue escuchado por dos valientes. La historia dice en Primera de Crónicas 11 que ellos bajaron al campamento de los enemigos en medio de los filisteos y trajeron un vaso de agua y, escuche, expusieron su vida y vinieron delante del rey David y le dijeron: Señor, satisface tu sed. Esto escúchelo, porque cuando yo lo entendí, para mí fue muy fuerte. Tú puedes influir sobre las personas de tal forma que ellos estén dispuestos a dar la vida por lo que has formado en ellos. Puedes impactar de tal forma la vida de las personas como lo hizo Jesús, que después de años Pablo, que ni siquiera estuvo en el ministerio de Jesús, solo fue impactado por la revelación de Cristo a su vida. Ellos no quisieron ni siquiera morir como su Señor. Murieron, dice la historia, crucificados con los pies al revés. Porque hubo un impacto tan fuerte del liderazgo, de la influencia de Jesús sobre ellos, que llevó a esos 12, que llevó a estos dos en la vida de David. Escuche, ellos pensaron que su vida no era tan importante como satisfacer los deseos del corazón del rey. Y usted sabe hasta dónde estoy yendo. Diga influencia positiva. La influencia positiva, tu liderazgo efectivo, puede desatar las habilidades más impresionantes en las personas que nadie había visto valor, pero cuando Dios te usa para descubrirlas, puede levantar hombres que cambien naciones. Uno solo de los valientes de David mató 800 filisteos. Otro mató a 1000. A uno se le quedó la espada pegada en la mano de tanto matar enemigos. Si Dios te ha dado herramientas, úsalas para marcar la vida de la gente, para que ellos lleguen a ser hombres tremendos de Dios, porque para eso Dios te permite alcanzar influencia, liderazgo y prepararte. ¿Quién sabe quiénes son los que estás formando, Pati? ¿Quién sabe los que Dios te va a dar, Mito? Ustedes no saben hasta dónde Dios les va a permitir afectar en el corazón de aquellas personas a las que Dios te ha confiado, predicarles la palabra, liderarlos, guiarlos, cubrir sus necesidades. David hizo todo esto, entendió, supo qué hacer, cubrió las necesidades. ¿Sabe que estos que fueron y bajaron ahí al pozo, sabe quiénes eran? Los 300 que se juntaron con él, endeudado, enlutado, amargado de espíritu, y David les dio de comer. David los preparó, se gastó lo que no tenía. ¿Cómo no iban a estar dispuestos para hacer, incluso exponer su vida, si David había peleado antes por ellos? Diga influencia positiva. Y diga conmigo influencia negativa. Porque puedes correr el riesgo de afectar para mal. Cuídate. Cuidémonos de ejercer liderazgos enfermizos. Cuidémonos de ejercer liderazgos autoritarios que no promuevan el crecimiento de la gente. Porque así como Dios nos da la oportunidad de ejercer influencia positiva, Dios también nos puede dar la oportunidad de ver que las cosas no las hemos decidido bien. Y Dios nos va a dejar ver incluso lo que hicimos mal. Porque Él nos permite. Cuando Él nos llama, nos da la confianza. ¿Y por qué le digo esto? Porque llegó un momento en el que David escribió una carta. En esa carta iba una orden para su general, más importante, para Joab. En la carta decía: pon en el frente de batalla al soldado que lleva esta carta en la mano. Y cuando la batalla esté arreciando a más no poder, abandónenlo. Diga influencia negativa. El mismo que despertó habilidades imposibles en hombres que mataron 1000, uno solo. El hombre
que fue capaz de suspirar y que hombres descendieran al campamento de los enemigos solo para traerle un vaso de agua y despertar habilidades que esos hombres nunca podrían haber obtenido sin haber sido formados por él, es el mismo que ahora está premeditando con alevosía la muerte de Urías Eteo. Yo sé que usted sabe hacia dónde voy. Tenemos el privilegio de que Dios nos confíe los dones, incluso ministerios dentro de nuestra iglesia. Y los que somos pastores y líderes estamos en la tarea de formar, pero debemos ser cuidadosos en lo que estamos formando. Porque esa carta escrita en la mano que llevaba Urías nos habla de una influencia negativa determinada por David. Solo déjeme terminar con esto. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 39. Urías Eteo, 37 por todos. No le hace sentido. Es que antes de él había enumerado 36 de sus valientes. Los valientes de David no eran 30, eran 37. Y escuche, no fue un honor póstumo que Dios le haya dado a Urías por haber muerto como murió, ser parte de los 37 valientes. No, fue algo que él se ganó con sudor. Esto no lo dice la Biblia, pero Urías fue formado por David. Urías llegó cuando llegaron los 300 enlutados, amargados, endeudados de espíritu. ¿Y sabe con quién llegó? Llegó con su novia Betsabé. Y un día cuando David estaba cortando leña con otros para hacer fuego, se acercó Urías y le dijo: mi señor, porque la Biblia dice que fue hecho jefe de ellos. Mi señor, ¿te acuerdas que yo llegué con Betsabé? Me quiero casar con ella. David le dijo: yo te caso. Seguramente David los casó, los conocía muy bien. Usted sabe que la ciudad de David tenía configuración. O sea, las casas que estaban cerca de la casa de David no pertenecían a cualquier persona. Porque no es como en Chile, que en el barrio Rungay viven los borrachos al lado del presidente. Por algo será. Pero si usted me conoce, pero si tú vivías cerca de la casa del rey, algún mérito tenías. Porque la Biblia dice que cuando David salió al balcón de su casa, ¿quién vio? Urías no vivía allí porque fuera uno del montón. Urías era de la línea primera de la batalla. Era uno de los 37 valientes de David. Y mire, escuche esto. Cuando David envía a Urías a Joab, suegro, Urías conocía muy bien a Joab, porque Joab peleaba con él en la primera línea. Ahí peleaba un tal Sama, un Abisaí, peleaba Joab, los más rudos, los de confianza del rey. ¿Usted cree que no hubiese tenido confianza Urías si en medio de la batalla el rey lo llamó? Él vino y vino hasta la misma casa del rey, porque Urías era un hombre de confianza, uno que David había formado desde el principio de su ministerio. Y discúlpeme lo que voy a decir, puede estar errado teológicamente, pero la Biblia nos dice que cuando David quiso construir casa, hay dos pasajes que son contradictorios. Uno está en Samuel y otro está en Crónicas. En Crónicas dice que a David no se le permitió construir casa porque era un hombre sanguinario. Pero en Samuel se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios le pidió, solamente no cumplió en lo tocante a Urías Eteo. Porque para que usted sepa, si David no cumplía con la matanza que Dios le pedía, estaba en desobediencia y rebeldía contra Dios. Eso quiere decir que cuando David entraba a una ciudad y Dios le decía: mata animales, ¿se acuerda que no lo hizo Saúl? Mata niños. Nosotros no sabemos por qué Dios pedía eso,
pero los estudiosos dicen que era para raer los ídolos, para que nada quedara de rastro. Entonces, escuche, David mató a mucha gente, pero esa no fue la sangre a la que Dios se refería. La sangre por la que Dios no le permitió levantar casa a David fue la sangre del inocente Urías. Por eso Dios lo consideró un sanguinario. Porque con la misma influencia que despertó grandes hombres, con la misma ocupó para apagar la vida de un gran hombre. Urías sabía pelear allí. ¿Sabe cómo peleaban, Pastor Sebastián? Venga, suba. Así peleaban los valientes de David. Si usted lee un poco de historia bíblica, se va a dar cuenta que la efectividad de los hombres de David no era que solo eran duchos con la espada. Ellos peleaban espalda con espalda. De modo que si tú veías que alguien te iba a atacar, no lo enfrentabas. Hágalo, enfréntelo. Pero si yo veía que alguien me venía a enfrentar, yo cubría la espalda, y donde nos diéramos vuelta, entonces no había cómo vencernos. Es como cuando en las peleas de barrio, ¿te acordáis? El Oscar se ponía en una muralla y empezaba a tirar combo que por atrás nadie le podía pegar. Diga espalda con espalda. Porque finalmente eso es lo que haces cuando formas a la gente. Le das tu espalda, le das tu apoyo. Pablo vino por la diestra, por el apoyo, ¿sí? Y la Biblia dice que la orden de David para Joab fue: quítele la espalda. Quédate ahí, por favor, mirando hacia allá. ¿Qué podría hacer él si yo lo vengo a matar? Yo le puedo asegurar algo. El puñal que le enterraron, la flecha que le enterraron a Urías, no fue dolorosa por el hecho de haber sido enterrada. Lo que más le dolió a Urías fue que estaba acostumbrado a que alguien lo cubriera. Y su líder le quitó la cobertura. Abandonó a uno que formó. ¿No le hace eso más sentido que solo decir que David no hizo la casa de Dios porque fue sanguinario? No le hace más sentido. No se preocupe, que no lo vamos a abandonar. Todo lo que hemos hecho en la escuela de servicio y en la escuela de líderes es para darte la espalda. Y aunque estés peleando en otro lugar, Pastor Moisés, no vamos a permitir que nadie te hiera por la espalda. No vamos a permitir, pastor. Estamos peleando juntos. ¿Sabe por qué David abandonó? Porque no entendió lo que se le había entregado. En un momento no supo qué hacer. Se nubló. La fama fue mucha. No actuó sabiamente. ¿Me ayuda con algo? Dele su espalda a alguien más. Pastor Moisés, usted no vino con él hoy porque lo vino a acompañar. Usted vino porque él lo va a apoyar mucho. Porque escuche, el liderazgo no es solo, sígueme. El liderazgo también es, aquí estamos para pelear juntos. Este es el liderazgo de la iglesia local. Espalda con espalda. Que Dios nos dé a los pastores la sabiduría para ejercer influencia positiva, jamás negativa. Que Dios siempre nos dé un corazón que no nos deje abandonar a los que formamos.
¿Cuánta gente ha formado en su carrera ministerial, pastor? Hoy día usted está viendo, estamos graduando a 170 personas. Pero nuestra tarea no termina con el diploma y la foto. El sábado 20 tienes mi espalda, Eduardo, para ir a pelear a la Quinta Normal. Tienes mi espalda cuando ministras acá. Eso es lo que he hecho. No solo te he dicho, lo puedes hacer bien. Aquí está mi espalda. Dios pesa los móviles del corazón, cuidado. Es tal la necesidad de tener a alguien en la espalda que Pablo, alguien que no necesitaba nada, siempre tuvo a Timoteo, a Bernabé, a Silas, por si las moscas. ¿No es mejor la espalda para pelear? Sabiendo que te va a defender alguien con su vida. Yo sé que quizás algunos les quitaron la espalda y tuvieron que aprender a defenderse solos, pero esos fueron otros tiempos. Dios nos permita, pastores, no quitarle la espalda, porque el pecado de David fue abandonar a uno que formó. Está bueno para hacer un llamado al altar, ¿cierto? Perdón, mi amor, perdón, Gonzalo, que les quite tiempo. Cierre sus ojos ahí donde está. No nos llama la atención las luces, Señor. No nos importan los aplausos. Solo queremos cumplir con la tarea encomendada. Levante su mano, por favor. Y cuando haya terminado la tarea, Jesús dijo, se les dirá siervos inútiles. Y ustedes dirán, siervos inútiles somos, porque no hacemos sino lo que nuestro Señor nos dijo. Y yo escuché al Señor cuando me dijo, haz una escuela para líderes. Señor, gracias, porque hoy estamos cerrando etapas, concluyendo, Señor, procesos. Por algo tú no nos permitiste celebrar esto antes, porque quizás tú querías que esta palabra fuera mucho más macerada. Yo sé que tú nos hablaste, yo vi en los ojos las ventanas del alma, el espíritu de los pastores, y hoy tú has sembrado sobre nosotros una palabra que sé que hará todo para lo que tú enviaste y pondrá en nosotros el sentimiento de honor, de gratitud, pero también un fuerte sentimiento de responsabilidad por llevar adelante la tarea que nos has encomendado, que es guiar a tu pueblo y pelear con ellos espalda con espalda la batalla de la fe. Si usted está de acuerdo con esto, diga amén.